pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gálatas capítulo 3, verso 22, dice así la bendita y santa palabra. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Hasta ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor y le voy a invitar para que me acompañe con una palabra de oración. Amado Dios y Padre Celestial, por tu gracia y tu misericordia nos es dado abrir las Escrituras, Señor, para traer la lectura de la misma. Pero, Señor, la interpretación de ella no es privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De modo, Señor, que para poder compartir, Señor, la Escritura con sabiduría, con revelación, necesitamos de tu obra, mediante el Espíritu Santo y a través de los dones que tú le has dado a la Iglesia para la edificación y el perfeccionamiento de la vida espiritual. Dándote gracias, confiado de que eres poderoso para hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando la Escritura habla que lo encerró todo bajo pecado, se está refiriendo a la ley que vino expresada por medio de ordenanzas, por medio de mandamientos. Sabemos que esa ley fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Amén. Y esa ley ha afectado a la humanidad toda, porque si nosotros miramos, la humanidad toda se rige bajo esa ley, ¿no? La ley moral de Dios. Sin embargo, el hombre es vendido al pecado. Desde que ha nacido, nace en la condición de un pecador. Entonces, aquí claramente podemos ver por medio de la Escritura que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Galacia, de que el propósito de la Escritura, dice, y en la Escritura dice, por medio del más, la Escritura dice, lo encerró a todos bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura nos declara que somos pecadores. Cuando leemos la Escritura nos declara el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Pero así como nos declara el juicio de Dios sobre nuestras vidas, mediante las Sagradas Escrituras, nosotros podemos llegar al conocimiento de Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios para con el hombre es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios para nuestra vida no es que nos perdamos, no es que seamos condenados por la condición en la cual nacimos, ni por el veredicto dado por Dios, sino que el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que lleguemos al conocimiento de Jesucristo, mediante el cual el hombre
puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Por eso la Escritura nos encierra en pecado, pero también por medio de las mismas Escrituras nos es revelado la persona del Señor Jesucristo. De ahí que cuando el Señor Jesucristo iba camino a la ciudad de Emaús, después de haber sido crucificado y habiendo resucitado entre los muertos, hallado a ciertos discípulos, dice que los vio compungidos, los vio entristecidos, y les preguntó diciéndole, ¿qué son esas cosas que venís hablando? Y lo miraron y le dijeron, ¿pero acaso eres el único en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado? Que han martirizado y que han dado muerte al justo. ¿No sabes lo que ha acontecido en estos días? Y Jesús a partir de ahí comenzó a abrirle las Escrituras y a mostrarle por medio de las Escrituras. Comenzó a abrir las Escrituras, no que abrió la Biblia, no que llevaba los rollos de la ley, sino que comenzó abriendo a través de los escritos que ellos tenían guardados sobre lo que los profetas habían escrito acerca de esta gracia en la cual hoy estamos, y comenzó a mencionar a cada uno de los profetas. Entonces le iba mencionando y ellos tenían el conocimiento de esos escritos porque eran hebreos, y constantemente todos los sábados sistemáticamente en Israel se abrían los escritos de los profetas para leerlo y para recordar las Escrituras, para recordar la palabra de Dios, ya que Dios había expresado en ordenanza y en mandamiento que ellos guardaran las Escrituras y que las fueran transmitiendo de generación en generación. Por eso es que tenían una participación constante en las sinagogas. Las sinagogas no eran el templo. El templo era el lugar en donde se oficiaban los sacrificios. Las sinagogas eran lugares como los que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos aquí. Amén, que son lugares de reunión pública, donde la gente puede entrar, donde son lugares de puertas abiertas, donde está acondicionado un púlpito y un lugar donde la gente puede sentarse a escuchar la exposición de las Escrituras. Eso era el formato y sigue siendo el formato de las sinagogas. Y ellos mantenían la costumbre, así que no importara que no llevaran los libros de la Biblia o los rollos de la ley, ellos tenían memorizados y recordaban las Escrituras. Entonces Jesús comenzó, cuando la Biblia dice que comenzó a abrir las Escrituras, comenzó a mencionarle a los profetas y comenzó a mencionarle también a Moisés. Y le fue mostrando cómo era necesario que el Cristo, el Hijo de Dios, padeciera de los hombres y que al tercer día resucitara. Y ellos comenzaron a ser confortados por la promesa. ¿Por qué? Porque en ese momento toda su esperanza había terminado en la cruz del Calvario. En ese momento toda su esperanza había muerto con el Señor Jesucristo. Pero al resucitar Cristo de entre los muertos, que es siendo la palabra viva, siendo la palabra encarnada de Dios, por medio de las Escrituras, comenzó a infundirles ánimo y a traerles confianza, a darles seguridad y que nuevamente recobraran la esperanza. Por eso es que es tan importante para nosotros familiarizarnos con las Escrituras, y tanto más importante es reunirnos públicamente a leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos públicamente a leer las Escrituras se cumple en nosotros la promesa del Señor, que es que cuando 2 o 3 nos hayamos reunidos en el nombre del Señor, el Señor está ahí en medio nuestro. Y así como Él ministró a los discípulos que iban camino de Emaús por medio de las Escrituras, mostrándole que era necesario que el Cristo, que el Hijo de Dios padeciera de los hombres y que luego resucitara para que ellos tuvieran confianza y tomaran valor,
así también el Señor se encuentra en medio nuestro, abriéndonos las Escrituras. ¿Por qué? Porque no es que el pastor, ni que el expositor, ni que el predicador habla de su propio corazón, sino que Dios, por medio de la acción y de la obra del Espíritu Santo, va trayendo los pasajes de la Biblia para que nosotros también cobremos ánimo, para que nosotros también nos fortalezcamos y para que la esperanza siga estando intacta en nuestros corazones. Porque sabe que a diario tenemos luchas, sabe que a diario tenemos dificultades. Entonces, abriéndole las Escrituras, nuevamente ellos cobraron ánimo, tuvieron esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso dice, cuando leímos que la Escritura lo encerró a todos bajo pecado, pero también por medio de la misma Escritura nosotros recibimos las promesas de Dios. Nosotros somos, por medio de las Escrituras, somos edificados en el conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces la Escritura lo encierra todo bajo pecado y esa es una realidad y ninguno puede escapar. Al leer las Escrituras no hay manera que no se identifique como pecador, pero también la misma Escritura nos muestra el camino, nos da el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo para que mediante la confianza en Dios nosotros podamos tener esperanza. Esperanza de salvación y esperanza de vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso siempre nosotros venimos refiriéndonos que he aquí que he puesto delante de vosotros dos caminos, el camino de la muerte y el camino de la vida. Escoge la vida para vivir. ¿Cuál es el camino de la muerte? El camino de las obras. Por eso dice que la Escritura lo encerró a todos bajo pecado. ¿Por qué? Porque por obra ningún hombre puede llegar a ser justificado delante de Dios. Pero también está el camino de la vida, que es el camino que Dios da al creyente mediante la fe en su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso dice, al leer el verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Antes que viniese la ley, la fe, estábamos encerrados bajo la ley. ¿Por qué? Porque la fe, que es por medio del Evangelio, no estaba siendo anunciada. La fe estaba en el corazón del... Porque uno dice, ¿y dónde estaba la fe antes que viniese al mundo? La fe siempre está en los corazones de los justos. Por eso la Escritura dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso la Escritura dice, y vio Dios a los hombres y vio que todos los designios del corazón eran malos, que de continuo estaba en ellos la maldad. Sin embargo, verso 8 del capítulo 6 dice, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y el verso 9 dice, y Noé, varón justo, perfecto en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Nunca se había manifestado Dios a Noé, pero Dios ya le conocía a Noé, que habría de manifestarse y que durante 120 años, por la palabra de que habría de llover, él estaría trabajando en la construcción de una mega construcción, lo que conocemos por la Biblia que es el arca, el lugar en el cual Dios introdujo a animales según su especie
macho y hembra, e introdujo a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos juntamente con sus nueras, preservando así toda vida animal y preservando así la vida del hombre. ¿Cómo fue preservado Noé? Porque le creyó a la palabra de Dios que habría de venir un diluvio. Todos los que no creyeron perecieron en el diluvio. Imagínese en esos días en el que la tierra subía un vapor de abajo y nunca habían visto llover. Nunca habían visto llover, sino que la tierra era regada por un vapor que subía de abajo. Nunca habían visto llover. Y a Noé comenzando a construir una gran embarcación. La gente que pasaba ahí, porque era notoria, seguramente se detenía y le preguntaba. Los primeros seguramente preguntaron: ¿qué estás haciendo, Noé? Construyendo un barco. ¿Por qué motivo estás construyendo un barco? Porque va a venir un diluvio con el cual todas las especies de animales y todos los hombres van a perecer a causa de ese gran diluvio. Los primeros quedaron sorprendidos. Ya los otros no necesitaban llegar a Noé, sino que llegaban a los vecinos, los más allegados a Noé, y decían: ¿qué está haciendo aquel hombre? Ah, déjalo, es un loco. Está construyendo un gran barco porque dice que va a venir un diluvio en el cual todos vamos a morir ahogados. Pero si nunca llovió, ni sabemos lo que es llover. ¿Cómo dice que va a venir lluvia si nosotros nunca hemos visto llover? Ni siquiera sabemos lo que significa que caiga agua del cielo. Pero dice que Noé creyó a Dios y por su fe condenó a toda su generación. Y habla de él como un pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque mientras estaba construyendo el arca, él estaba anunciándole al mundo todo que iba a venir ese gran diluvio. Ninguno se apercibió, ninguno dijo: Noé, si va a venir un gran diluvio, permitime que yo te ayudo y haceme un lugar dentro de la barca, dentro del arca. Permitime, Noé, te voy a ayudar a talar árboles, te voy a ayudar a calafatear y haceme un lugar para que mis hijos también se salven. Ninguno se arrimó con ese corazón, solo Noé trabajó con ese corazón. Así también en este tiempo, nosotros como iglesia, al ir edificándonos en amor para crecer, para ser un templo santo, como morada de Dios en el Espíritu, le estamos anunciando al mundo que va a llegar un día en que los juicios de Dios van a venir sobre la tierra y que todos los hombres van a tener que pararse delante del tribunal de Dios y van a comparecer según sus obras. Si sus obras fueron malas, se van a ir a la condenación eterna. Si sus obras fueron buenas, se van a ir a la vida eterna. Porque ¿qué es lo que anunciamos como iglesia? La salvación que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que estamos enseñando? Que no son las obras del hombre lo que hace que el hombre pueda llegar al cielo, que pueda llegar a la condición de un justo hijo de Dios, que pueda ser rescatado, sino que es la fe en aquel que Dios envió, a Jesucristo. Por eso, antes que viniese la fe, estábamos encerrados bajo esta ley para cuando fuera manifestada la fe. Pero ¿dónde está la fe? Siempre está en el corazón de los justos. Por eso usted mira las personas y no las puede juzgar por la apariencia. Porque usted puede mirar a una persona siendo perversa, siendo una persona de mal vivir, siendo una persona de un carácter malo, siendo una persona que ha hecho mucho daño, pero si le es presentado el Evangelio y cree al Evangelio, esa persona pasa de ser un pecador a ser un justo hijo de Dios. Por eso es que hay un montón de testimonios de hombres y mujeres que uno los ve ya restaurados, transformados por el Evangelio,
Dice, ¿cómo puede que este hombre o esta mujer, siendo como es hoy día, haya sido lo que era? De ahí que el mismo que escribe esta carta, cuando le escribe a los Corintios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a ninguno conocemos. Ni aún así conocemos al Señor Jesucristo, dice. Sino que el que está en Cristo es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Entonces, cuando se manifiesta la fe, cuando se manifiesta la palabra de Dios hace la separación entre los justos y los pecadores. Cuando se manifiesta la palabra de Dios hace la separación entre las ovejas y los cabritos. ¿Cómo uno puede ver la diferencia entre quién es oveja y entre quién es cabrito? Porque el que es oveja escucha la voz de su buen pastor, que es Jesucristo, y le sigue. Jesús lo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque el que me las dio, mayor es que yo. Y todo lo que está en mi mano, nadie me lo puede arrebatar. Por eso nosotros miramos, hermano querido, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el justo y entre el pecador? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llega la palabra de Dios, cuando se manifiesta, Pablo lo declara, dice, antes que viniese la fe estábamos encerrados bajo la ley. La Escritura nos había a todos declarado pecadores, mas venida la fe, una vez que llega la fe, una vez que entró la fe, una vez que el Evangelio comenzó a ser predicado, ahí se comenzó a separar los justos de los pecadores. Ahí comenzó Dios a separar. Nosotros a veces pensamos que la separación va a ser en el cielo. No, la separación está siendo aquí, ahora y en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que hace la separación es la palabra de Dios. No penséis que yo he venido a traer paz. Yo he venido a traer espada. Y he venido a separar. ¿Qué es lo que hace la separación? La palabra de Dios. Por eso los que le quieren seguir al Señor tienen que saber que van a sufrir persecución. Tal es así que muchas personas, hombres y mujeres, se han decidido a seguir al Señor Jesucristo y la primera persecución la recibieron de los más cercanos. Por medio de la incomprensión, por medio de la intolerancia. Yo recuerdo, antes de llegar a los caminos del Señor, en los tiempos que yo recibí la palabra de Dios, yo trabajaba en un mostrador de un comercio de venta de ropa de moda. Tendría 18 años. Y al trabajar en un mostrador, uno con los compañeros comparte muchas horas, porque son muchas horas que uno está al frente del mostrador y si no entra gente, ¿qué es lo que hace? Habla, no queda otra, ¿no? Entonces tenía una compañera con la que hablábamos y comúnmente los días que más hablábamos eran los días lunes que volvíamos, retornábamos al trabajo. Entonces, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo te fue? ¿A dónde saliste? Y esas cosas, ¿no? Que compartíamos. Y ella, claro, tenía tantas cosas para contarme a mí, éramos más o menos de la misma edad, jóvenes. Entonces yo tenía también un montón de cosas para contarle a ella. Pero cuando llegó el tiempo en que creía el Señor, que creía en la palabra de Dios,
los fines de semana lo que más hacía yo era ir a la iglesia. Y aprovechaba los días de fin de semana para ir con el grupo de jóvenes de la iglesia a las plazas, a compartir el evangelio, a predicar, a servir al Señor. Así que cuando llegaba el lunes, seguíamos hablando de lo que hacíamos el fin de semana. Pero claro, en cuestión de semana, mi vida había cambiado completamente. De salir de noche, de ir a los boliches, de andar de farra, ahora iba a la iglesia. Y así ella me escuchó por respeto, 15 días, un mes. Al mes, cuando terminé, al mes más o menos, mes y medio, un día me dice, estábamos saliendo y me dice, quiero hablar con vos. Dice, ¿sabés qué es bueno? Dice, yo también pertenezco a una familia religiosa, dice, profesamos otra religión, ella era de familia judía. Dice, y a la vez mi descendencia también es judía, o sea, mi ascendencia, ¿no? Mi padre era judío. Entonces, dice, yo también comparto una familia religiosa, tengo un hermano que está estudiando para rabino, todo muy bien, dice, pero me parece que a vos te está afectando la religión. Y yo te hablo, dice, como compañera, como amiga, porque no quisiera que te veas afectado por la religión, porque por el cambio. Le pregunto, ¿y por qué? Por el cambio, me dice, porque cambiaste totalmente. Entonces, yo pude ver en ella que mientras yo le compartía del otro, nunca se escandalizaba, nunca nada, nunca me juzgaba. Pero ahora que le compartía sobre algo que era bueno, no solamente me juzgaba, sino que se preocupaba, porque pensaba que me iba a ir mal. Entonces, de ahí la intolerancia, la incomprensión, porque la gente, la primera impresión que tiene es que uno no debiera estar en los caminos del Señor. Y Jesús lo dijo. Dijo, no esperéis que el mundo os apruebe, ni tampoco esperéis que el mundo esté contento. Dice, porque si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros. Entonces, hermano querido, cuando llega la fe, que es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, es la palabra la que comienza a hacer la separación. Si uno está predestinado para ser un justo hijo de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, la recibe, cree el testimonio de Dios y su vida cambia. Pero si uno no está predestinado, si uno está en este mundo para presa, o quiere o rechaza el testimonio de Dios, se condena por no haber creído. De eso Jesús fue claro. Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo se hace la separación? ¿En el cielo? No. Hay mucha gente que quiere acumular buenas obras, quiere hacer caridad, para que cuando llegue al cielo poder ser merecedor del don de Dios que es la vida eterna. Y eso va a ser terrible porque muchos se van a volver avergonzados, porque por obra ningún hombre puede ser justificado, porque Dios envió la fe que es por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no dice que creas en vos, no dice que tengas confianza en lo que tú haces como bueno, como buena obra, sino dice para que aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces la separación ya está sucediendo. Por eso si nos preguntamos, ¿dónde está la fe? En el corazón de los justos. Un pasaje más de las Escrituras
quisiera que abriéramos Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice así la santa palabra del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. El consumador de la fe, Jesucristo. Todo comienza en Jesucristo y termina en Jesucristo. La fe comienza en Jesucristo. Por eso es la piedra principal del ángulo. A partir de él es de donde toda la edificación se sostiene. A partir de él es de donde este edificio espiritual, el cual es la iglesia, se sostiene. Comienza en Jesucristo y termina en Jesucristo. El que cree en Jesucristo es salvo. El que no cree en Jesucristo se pierde por no haber creído en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿dónde se encuentra la fe? En el corazón de los justos. ¿Cómo se conoce a quién es justo y cómo se conoce quién es pecador? Cuando llega la palabra de Dios, cuando llega el mensaje de salvación, cuando llega el evangelio. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, lo cual es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos amados, amados del Señor, creyendo al mensaje de la palabra de Dios, podemos tener seguridad y confianza delante de Dios que con Jesucristo nosotros somos más que vencedores y que si el Hijo de Dios nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Le invito entonces en esta mañana, vamos a orar y vamos a alabar el nombre del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos has traído en el tiempo en que la fe se ha manifestado a los hombres por medio de la predicación del Evangelio, pero también nos diste el don de la vida eterna al haber creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Señor, porque al haber nacido en este mundo, no nacimos, Señor, sin propósito, sino que nacimos con un propósito eterno, para ser herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero,
el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,
Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida.